¿De cuál café voy a tomar ahora? No, cuando nuestros ojos se abren, ¿qué es lo primero? Gracias, Señor, gracias. Gracias porque me levantaste. Gracias, Señor. Estoy vivo por pura gracia. Amanecí vivo todavía. Muchos amanecieron muertos. Gracias, Señor. Ahora, si murieron en el Señor, pues están mejor que nosotros, pero gloria a Dios. Gracias, Señor, porque me permite seguir respirando tu oxígeno. No me debes nada y sin embargo me das un día más. Gracias, Señor. Amén. No olvidemos, hermanos, un agradecimiento constante. El Señor espera que sus hijos siempre haya en su boca agradecimiento. Decía un pastor y yo comparto, decía, a Dios le caen mal los malagradecidos. No olvidemos dar gracias entonces cuando nos levantamos. Es más, después que se levanta usted se va a bañar, me imagino. Va a decir, gracias, Señor, porque puedo bañarme. Es una bendición, hermano, una bendición. El agua es una bendición. Por eso sabe que ahí me cae mal y me decía, sí, me cae miedo porque a veces uno pasa por la calle y la gente está botando agua. ¿Por qué está botando agua? Hasta lloviendo está regando la calle. ¿Para qué está regando la calle si está lloviendo? No olvidemos de dar gracias al Señor antes de comer, ¿verdad, hermano? Gracias, Señor, porque de tu mano recibimos esto de pura gracia. Gracias, Señor. No olvidemos dar gracias antes de dormir. Gracias, Señor. Necesitamos hacer de nuestra vida una vida llena de agradecimiento. Una vez más, le digo, el Señor espera que nosotros, sus hijos, seamos agradecidos. Debemos de agradecer al Señor todos los días por los tiempos buenos y por los tiempos malos, porque en todo tiempo el Señor está con nosotros y nos enseña constantemente. Amén. Ahora, el salmista en el Salmo 103 nos da muchas razones y muchos motivos por los cuales nosotros deberíamos de agradecer al Señor. Sin embargo, hay una sola razón por la cual yo debo de ser agradecido al Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Como dice la Biblia, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea que yo debo de dar gracias al Señor. ¿Sabe por qué? Porque es un mandamiento. Punto. No necesito más. Es un mandamiento y ya. Entonces, dar gracias al Señor es un mandamiento. Dice la Biblia que es la voluntad de Dios. ¿Cuántos anhelan hacer la voluntad de Dios? Pues dice la Biblia que la voluntad de Dios es que nosotros demos gracias en todo. Entonces, dar gracias es un mandamiento. Escuche bien, no damos gracias porque estamos mejor que otros. A veces dice, dele gracias al Señor porque otro tenga un hospital. No, si usted estuviese en un hospital, también debería dar gracias. Porque así dice, dele gracias al Señor porque usted no está en un hospital. No, dele gracias al Señor porque ese es su mandamiento. Ahora, dele gracias, si estuviera en el hospital, también hay que agradecerle. Porque los hijos de Dios deben de agradecer al Señor siempre, en todo momento. Amén. No agradecemos porque estamos mejor que otros o porque hay otros que están peor que nosotros. Damos gracias porque es un mandamiento del Señor. Ojalá, hermanos, que aprendiéramos nosotros a ser agradecidos. Nosotros le damos más gracias a las personas que al Señor. Muchas veces lo hacemos por educación, pero con el Señor no somos muy agradecidos, que digamos. Ahora, en nuestra carne, en nuestra alma, ciertamente es difícil dar gracias a Dios por todas las cosas que nos ocurren. Porque la Biblia dice, dad gracias, la voluntad de Dios que demos gracias en todo. La pregunta es, ¿qué es todo? ¿Qué es todo? Todo. Iba caminando y se dobló el pie y se le puso inflamado el ojo del pie. Gracias, Señor, por este ojo. No es fácil. Gracias, Señor, porque no me dio COVID. Y se le dio, gracias, Señor, porque me dio COVID. Gracias. Tú tienes un propósito en todo. No es fácil, hermano. No es fácil. Por eso es que le habla a ¿quién? Al alma. Alma mía. Alaba. No te olvides. Ninguno de sus. No te olvides ninguno de sus. Es difícil dar gracias al Señor, nuestro Dios, en todas las cosas que nos han ocurrido. Pero entonces esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. Es difícil darle gracias al Señor por los momentos de escasez. Es difícil. Amén, es difícil.
Es difícil darle gracias al Señor en los momentos de soledad. Pero en todo lo que pasa en nuestra vida, el Señor nos está enseñando. El apóstol escribe y dice, en el último juicio que tuve, de todos me dejaron solos, dice él, pero no estaba solo porque el Señor estaba conmigo. Entonces, en los momentos de soledad hay que dar gracias en los momentos de tristeza, de enfermedad, porque la Biblia claramente enseña que tenemos que dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con sus hijos. Hermanos, si nosotros aprendemos a ser agradecidos, nuestra vida será una vida llena de gozo. Hermanos, es que ser agradecidos es la voluntad de Dios. Cuando yo no agradezco al Señor, hay cristianos que siempre se están quejando por todo. Cuando usted se queja, hermano, usted está yendo en contra de la voluntad de Dios. Romanos 8, 28, 29, un versículo súper conocido por nosotros, dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, encontramos el versículo, den gracias a Dios en todo, y ahora dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Entonces, yo debo dar gracias al Señor porque todo me ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y si algo que nosotros vemos en Jesús es que era agradecido con el Padre. Dice la Biblia que cuando él oró por Lázaro, dice, Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. El Señor Jesús nos mostró lo que era la importancia de dar gracias. Dice la Biblia que cuando le trajeron aquellos panes y los peces, dice que levantó los panes y dio gracias. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que seamos agradecidos como su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, en todo lo que ocurre en nuestra vida, Dios tiene un propósito. Y ese propósito es hacernos como Cristo. Recuerde que esa es la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Hacernos como Cristo, agradecidos como el Señor. Y el Señor va a provocar en nuestra vida situaciones difíciles para que aprendamos a ser agradecidos. Todo lo que ocurre en nuestra vida, entonces, Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Hacernos como Cristo. Porque eso es lo que le trae gloria al Señor. Qué tremendo es cuando alguien que nos ve en una situación difícil puede ver que le damos gloria al Señor. Porque dice la Biblia que cuando Job fue afligido terriblemente por el Señor, ¿qué le dijo su mujer? Aún mantienes tu integridad. Aún seguís creyendo que Dios tiene un propósito en tu vida. Que le dijo, maldice a Dios. O sea, habla mal de Dios y morite. Por eso es que el salmista cuando hablaba de integridad decía, porque yo en mi integridad he andado, dice él, he confiado en Jehová sin titubear. La integridad tiene que ver con confiar en el Señor plenamente. Y saber que todas las situaciones que vienen a nuestra vida, Dios tiene un propósito y un plan. ¿Y cómo muestro eso yo? Diciéndole al Señor, gracias por lo que está pasando en mi vida. Gracias. Amén. Porque el Señor está haciendo en nosotros su perfecta voluntad. ¿Cuántos pueden creer eso? El Señor está haciendo en nosotros su perfecta voluntad. El Señor está estableciendo su reino en nosotros. El Señor nos está perfeccionando cada día, pero la perfección del Señor es dolorosa en nuestra vida. ¿Acaso esa enfermedad no ha sido provechosa en su vida? Claro, hermano. ¿Cuántos se han enfermado? ¿Acaso usted no ha visto la gloria de Dios en su enfermedad? ¿Acaso no ha visto el propósito de Dios en su enfermedad? Entonces, por eso podemos decir, gracias Señor por esa enfermedad, por lo que pude ver, porque vi tu gloria en mi enfermedad. ¿Acaso que se haya quedado sin trabajo usted no es conforme a la voluntad de Dios? ¿Acaso eso no le trae gloria al Señor? ¿Acaso no ha sido provechoso para su vida? El Señor se revela como nuestro único proveedor, porque a veces confiamos en nosotros mismos. Hermano, todo aprovecha en nuestra vida. La traición aprovecha mucho en nuestra vida, porque la traición prueba nuestro corazón. Y el Señor nos hace entender que aunque seamos traicionados, debemos de seguir amando y debemos de seguir confiando como Él. Amén. Los traidores son importantes en nuestra vida porque nos ayudan. ¿Sabe qué es lo más importante? Lo más importante es que usted no sea el traidor. Usted no tiene que andarse cuidando de que lo traicione o no. Usted tiene que cuidarse de no ser un traicionero y un desleal.
Ese tiene que ser su cuidado. Amén. Todo nos ayuda para bien. Todas las cosas que nos ocurrieron este año, hermano, nos ayudan para bien. No sé, vi el momento que estuve en el hospital con mi esposa, fue un tiempo terrible. Sin embargo, me acuerdo que el Señor ahí me dio un salmo y fue algún tiempo glorioso, hermano. Es que mi vida, ese momento fue transformado por Dios gloriosamente, hermano. Y podemos decir, gracias, Señor, por todo lo que hiciste. Gracias, gracias. Hemos visto la gloria del Señor, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que se nos olvida. Por eso hay que hablarle al alma. Alma mía, no te olvides de lo que Dios hizo en tu vida. No te olvides. Y nos da razones, pero ¿cuál es la única razón por la cual yo voy a ser agradecido? Porque ese es un mandamiento. Mandamiento. Entonces el salmista comienza diciendo, dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Creo que ese es el mayor beneficio que podemos tener en esta vida. Estamos en paz con Dios. Amén. Por medio de la obra de Cristo en la cruz.